Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos para que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les habló enseguida diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. Hemos llegado al domingo 19 del tiempo ordinario y creo que para la reflexión de hoy nos viene bien pensar en tres palabras que aparecen a lo largo de la liturgia de la palabra. Y estas tres palabras son confianza, encuentro y auxilio. Confianza, encuentro y auxilio. El texto de la primera lectura de Primera de Reyes 19 nos cuenta la experiencia de Elías. Elías va a Loret, al monte de Dios. Elías se siente cansado, se siente atribulado y va huyendo. Lleva una angustia grande en su corazón. Pero en su aflicción, en su angustia, en su tribulación, él va al monte del encuentro con Dios. Ya aquí nos da una luz para nuestra vida. ¿Qué podemos hacer en los momentos difíciles? Y el profeta Elías nos enseña que hay que ir a la montaña de Dios. Hoy esta montaña de Dios no es tan alta, nosotros la tenemos en el sagrario. Uno sale de la casa, yo creo que nadie vive a más de 500 metros acá del templo, ¿verdad? Todos vivimos cerca porque el pueblo es pequeño. Tenemos súper cerca la montaña del encuentro con Dios que se llama sagrario. Jesús aquí nos espera todos los días, está siempre con nosotros. Pues Elías, os decía, va huyendo, siente una angustia grande, está cansado, ya no quiere continuar. Ya no siente la suficiente fuerza para seguir el camino y en su angustia se acuerda de Dios y va a buscar a Dios. Y dice el texto sagrado que Dios se le presenta a Elías y tal como hemos escuchado en la primera lectura, hay una serie de sucesos. Al profeta se le dice que Dios va a pasar y resulta que llega un huracán violento y Dios no estaba ahí. Llega el terremoto, pero tampoco Dios estaba allí. Y luego viene el fuego y por último la brisa suave, y en la brisa suave Dios sí que estaba. Sorprende el texto sagrado que dice que ante cada una de aquellas situaciones el profeta sabe discernir. En el huracán violento, en el terremoto y en el fuego no sintió la presencia de Dios, pero sí la sintió en la brisa suave. Es importante que tomemos conciencia que el encuentro con Dios es tan singular. El encuentro que cada uno ha tenido y tiene con Dios tiene una experiencia única y exclusiva de Dios con cada uno de nosotros.
Hay personas que se han encontrado con Dios leyendo un libro. Hay personas que se han encontrado con Dios viendo el testimonio de los cristianos. Hay personas que se han encontrado con Dios a lo mejor después de una predicación. Hay personas que se han encontrado con Dios a lo mejor después de una alabanza o después de un retiro. Cada uno tiene una manera única y exclusiva del encuentro con Dios. Pues el profeta Elías en la brisa suave se encuentra con el Señor. Es importante decir que Elías ha ido a buscar al Señor y en aquella brisa suave experimenta a Dios. En las angustias, en las tribulaciones, en los problemas y en las crisis, ya sabéis dónde hay que ir. Hay que ir a la montaña de Dios. ¿Y cómo se llama la montaña de Dios para nosotros? Se llama el Sagrario. Recuerdo yo, el catecismo antiguo de mi país hacía la pregunta a los niños de primera comunión: ¿dónde está Dios? Y había que aprendérsela de memoria, había que memorizar y responder: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero se detiene de manera preferente en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Dónde está Dios? Os voy a preguntar yo ahora. En el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero se detiene de manera preferente. ¿Dónde? En el Santísimo Sacramento del altar. Ese es el Oreb que nosotros tenemos. No tenemos que subir una gran montaña. No tenemos por qué quejarnos: Señor Rector, yo ya estoy muy mayor, ya no puedo caminar, ya no tengo fuerzas, porque nosotros tenemos súper cerca la montaña del encuentro con el Señor. Entonces Elías confía en Yahvé, lo busca y lo encuentra, y así obtendrá el auxilio. Aquí están las 3 palabras que os he mencionado al inicio: confianza, encuentro y auxilio. Elías, que ha confiado en Yahvé, lo busca y se encuentra con él, y al final experimenta su auxilio. En la vida diaria hacemos actos de confianza. Pensemos en la vida diaria de cada uno. Nosotros abrimos el grifo con la confianza que va a salir agua. Vamos al supermercado con la confianza que vamos a encontrar lo que buscamos. Tenemos confianza que si vamos a la panadería habrá pan. Nosotros hacemos a diario actos de confianza. Tomamos el móvil, marcamos un número y confiamos que la otra persona nos va a tomar la llamada y que podremos hablar con los demás. A diario hacemos actos de confianza. Todos los días hacemos actos de confianza. Pero hoy somos llamados a hacer el mayor acto de confianza. Y el mayor acto de confianza se llama fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. Porque desde ya os aclaro, hay muchos cristianos que no tienen fe en Dios. No tienen fe cristiana, tienen fe curera. Hay católicos, hay cristianos, lamentablemente, que su fe está puesta en el cura y no en Cristo. Aquí no queremos gente que tenga fe curera. Queremos hermanos que tengan fe cristiana, es decir, que confíen plenamente en el Señor. Y dice el texto sagrado del Evangelio que tras la multiplicación de los panes, Jesús les dice a los discípulos que se adelanten. Él despide a la gente y cuando ya se han ido todos, ¿qué hace Jesús? Se queda Él solo orando, hablando con el Padre. Si nosotros hacemos memoria del Evangelio del domingo pasado, al enterarse de la muerte del Bautista, Jesús quiere ir a un lugar solo para orar. La gente se le presenta y no le permite tener ese momento de oración. Él atiende a las personas, atiende a aquella multitud, multiplica el pan y los peces, y después de despedir a esa multitud a la que ha alimentado, se queda él solo hablando con el Padre. Y cuando termina su oración, ya la noche estaba muy adentrada, Jesús va caminando sobre el agua hacia la barca de los discípulos. Y tal como hemos escuchado en el texto sagrado, cuando los discípulos le ven venir, se angustian, se asustan y empiezan a gritar de miedo. Y entonces Jesús les habla. Yo quisiera que nosotros pensemos en este Evangelio como nuestra vida.
en las tormentas de nuestra vida, en los problemas, en las crisis, en las angustias, en la enfermedad, también Jesús está cerca de nosotros y nos habla. ¿Y qué nos dice Jesús? Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y dice el texto sagrado que cuando Jesús pronuncia estas palabras, Pedro se adelanta y le dice: si eres tú, manda que yo también vaya a ti caminando sobre el agua. Es decir, Pedro pone a prueba al Señor: si en verdad eres tú, no eres un fantasma, pues que yo también pueda hacer lo que tú haces. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Ven lo que hace la confianza en Dios? En Pedro vemos lo que puede hacer la confianza en Dios y lo que puede hacer también la desconfianza. En lo que hace Pedro vemos lo que se puede hacer con fe y lo que se puede hacer cuando se ha perdido la fe. Porque Pedro, tras escuchar la palabra de Jesús, se baja de la barca y empieza a andar, a caminar sobre las aguas. Y va viendo a Jesús, pero cuando deja de ver a Jesús, entonces empieza a hundirse. ¿Veis lo que hay que hacer? Hay que ver a Cristo. Por eso os he dicho antes que la fe tiene que ser en Cristo y no en el cura. Hay que ver a Cristo. Y cuando dejamos de ver a Cristo, entonces es cuando nos hundimos. ¿Cuáles son las crisis de la iglesia? ¿Cuáles son las crisis de los cristianos? Dejar de ver a Cristo, dejar de mirar al Señor, dejar de buscar a Cristo. Pero resulta que cuando Pedro se va hundiendo, le grita a Jesús: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Extiende la mano. Jesús estaba cerca ya de Pedro y no deja que se hunda. Hagamos lo mismo nosotros. Dile a Jesús: Jesús, mi matrimonio, mi familia se está hundiendo, sálvame. Señor, España está pasando por un momento difícil, sálvanos. Señor, me preocupa esta enfermedad, sálvame. Esa oración que Pedro le grita a Jesús tiene que salir así de tu corazón y del mío, con una fuerza, con un grito grande: Señor, sálvame. Señor, sálvanos. ¿Le habéis pedido así a Jesús? ¿Le habéis orado hacia Jesús? Señor, sálvanos. Señor, sálvame. Si nosotros rezásemos con esa fuerza, con esa convicción de Pedro de que Jesús le va a salvar, la cosa sería distinta. Jesús le toma la mano, lo saca, no deja que se hunda, le reclama por su falta de fe e inmediatamente suben a la barca, y los que estaban en la barca, dice el texto sagrado, se quedan boquiabiertos y dicen: realmente este es el Hijo de Dios. Jesús, que confía en el Padre, ha ido a hablar con el Padre. En Jesús también vemos estas tres palabras. Él confía en el Padre, se ha encontrado con el Padre y ahora va a hacer auxilio para los suyos. Pedro entonces nos enseña que cuando miramos a Cristo, cuando tenemos una fe firme, podemos caminar sobre las aguas, es decir, podemos avanzar en la vida. Pero cuando dejamos de ver a Cristo, cuando la fe se viene abajo, entonces nos empezamos a hundir poco a poco. En esos momentos tenemos que buscar a Jesús. Pues aprendamos estas tres cosas: a confiar en Dios, a confiar en Jesucristo, a buscarle a Él y a pedir siempre su auxilio. Confiemos cada vez más en Cristo. Ahora en la misa hemos venido como acto de confianza. Vamos a encontrarnos con Él, ya lo hemos hecho en su palabra, lo haremos en la Eucaristía, y ahora pidámosle su auxilio. Señor, no permitas que nos hundamos. Hagamos juntos esta oración: Señor, no permitas que nos hundamos. Y así te pediré que reces por tu familia. Reza con nombre y apellido por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, por tus hijas, por tus hermanos, por tus hermanas, por los vecinos. Recemos: Señor, no permitas que me hunda. Señor, no permitas, y dices el nombre de tu hijo o de tu hija, no permitas que mi hijo se hunda en los problemas de la vida. Profesemos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,